En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno ponernos siempre en las manos del Señor y pedirle que nos llene de su Santo Espíritu para que nosotros logremos comprender cada día mejor lo que Él nos está diciendo en su palabra. Vale la pena seguir creciendo en la lección divina. La oración, o más bien la lectura orante de la Sagrada Escritura. Pidámosle entonces al Señor luces para que sea Él quien nos enseñe cuanto espera de nosotros. Oremos. Oh Dios, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, ilumina nuestra inteligencia para que al leer, estudiar, meditar y orar la Sagrada Escritura, comprendamos y vivamos tu presencia y tu acción viva, salvadora y santificadora, que se manifiesta en tu palabra hecha carne, Jesucristo nuestro Señor. Así seremos en el mundo testigos creíbles de tu reino de justicia, de amor y de paz. La primera lectura propuesta para hoy está tomada del primer libro de los Macabeos. Cuando recorría las regiones altas de Persia, el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas de oro y plata. En su riquísimo templo se guardaban los yelmos de oro, las corazas y las armas dejadas ahí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, que fue el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a Elimaida con intención de apoderarse de la ciudad y de saquearla, pero no lo consiguió, porque al conocer sus propósitos, los habitantes le opusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de ahí con gran tristeza para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de las tropas enviadas a tierra de Judá. Lisias, que había ido al frente de un poderoso ejército, había sido derrotado por los judíos. Estos se habían fortalecido con las armas, las tropas y el botín capturado al enemigo. Además, habían destruido el altar pagano y levantado por él sobre el altar de Jerusalén. Habían vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Bet-Sur. Ante tales noticias, el rey se impresionó y se quedó consternado, a tal grado que cayó en cama enfermo de tristeza por no haberle salido las cosas como él había querido. Permaneció ahí muchos días, cada vez más triste y pensando que se iba a morir. Entonces mandó llamar a todos sus amigos y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación. Y me pregunto, ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza, si me sentía tan feliz y amado cuando era poderoso? Pero ahora me doy cuenta del daño que hice a Jerusalén cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ella había y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto de Macabeos que nos presenta la liturgia de hoy nos invita a hacer un alto en el camino de nuestra vida para sentarnos ante el Señor y poder así hacer una buena meditación. Claro que sí, vale la pena hacerlo ante el Santísimo Sacramento. Busquemos nuestro templo parroquial, arrodillémonos o sentémonos frente al sagrario.
Ahí está Cristo realmente presente en la Eucaristía. Antíoco, desesperado y viéndose próximo a su partida definitiva, termina diciendo: por el daño que hice a Jerusalén muero ahora lleno de tristeza. Es la confesión final del rey, a quien la Biblia presenta como el mayor dechado de perversidad. Con esta confesión reconoce el castigo merecido por su impiedad, ya que había destruido el templo de Jerusalén y asesinado a gran número de su población por oponerse a rendir culto a dioses paganos, a los ídolos propuestos por el rey. Es un indicio de que realmente los crímenes oprimen la conciencia y con sus constantes acusaciones castigan al pecador. Podemos decir que quien definitivamente se opone a la presencia y acción de Dios solo encuentra en su vida tristeza y rechinar de dientes. Por eso escuchamos del filósofo popular esta verdad: Dios no castiga con rejo ni con palo. Cada uno en esta vida saborea los frutos de su propia cosecha. Aparentemente siempre triunfa el mal, pero lo cierto es que el mal tiene un espacio y un tiempo limitado. Por algo también decimos: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Al final, como nos lo enseña el libro del Apocalipsis, triunfa el bien, la bondad, la justicia y la paz. Es decir, triunfa el reino de Dios. Qué bueno poder nosotros también no esperar al momento en que creemos en que vamos a morir, sino más bien día a día, antes de irnos al descanso nocturno, hacer un alto en el camino, ponernos frente al Señor y hacer un examen de conciencia. ¿Cómo he actuado en el día de hoy? Es la pregunta que nos podemos hacer diariamente, y de esa manera vamos nosotros descubriendo que es posible actuar cada día más de acuerdo al querer del Señor. Esta experiencia nos ayuda entonces a crecer en la gracia de Dios y a alejarnos cada día más de la maldad, del pecado, que es la peor de las esclavitudes. Salmo 9. Cantemos al Señor nuestro Salvador. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Me alegro y me refugio contigo, y toco en tu honor altísimo. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante ti. Reprendiste los pueblos, destruiste al malvado y borraste para siempre su recuerdo. Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron, su pie quedó atrapado en la pared que escondieron. Tú, Señor, jamás olvidas al pobre, y la esperanza del humilde jamás perecerá. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos al Señor nuestro Salvador. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntan: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien,
cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema del Evangelio que acabamos de escuchar versa sobre el matrimonio y la resurrección. Cuando el Señor responde a los saduceos, ellos no creen en la inmortalidad del alma, ni en la resurrección del cuerpo. Por su parte, en la alta jerarquía de los sacerdotes judíos no aceptaban la fe en la resurrección, de la cual ya se hablaba unos 2 o 3 siglos antes de Jesucristo. Ejemplo de ello es lo que podemos leer en el profeta Daniel, capítulo 12, versículos 2 y 3. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida eterna, otros para ignominia perpetua. Los maestros brillarán como brilla el firmamento, y los que convierten a los demás resplandecerán como estrellas perpetuamente. Por su parte, los fariseos aceptan tanto la inmortalidad del alma como la resurrección de los muertos. Así lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 8. Los fariseos, creyéndose sabios en su pregunta y en su argumento, están ridiculizando la ley del levirato, expuesta por el autor sagrado en el capítulo 25 del Deuteronomio. Dice así la ley: si 2 hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin hijos, la viuda no saldrá de casa para casarse con un extraño. Su cuñado se casará con ella y cumplirá con ella los deberes legales de cuñado. El primogénito que nazca continuará el nombre del hermano muerto, y así no se borrará su nombre de Israel. Ante esta situación es apenas natural la reacción de Jesús. Toma la vida presente como modelo de la futura. Les muestra que no han comprendido la verdad de la resurrección, la que transforma radicalmente la condición del hombre, y se refiere directamente a la Sagrada Escritura, atrayendo a la memoria la afirmación esencial: y que los muertos no resucitan. El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Por eso, si la muerte fuera una experiencia definitiva, aniquilaría la promesa de salvación hecha a los patriarcas. Qué importante es mantener nosotros nuestra vida en una permanente actitud de espera para ese momento final en el cual nosotros nos vamos a encontrar cara a cara con Dios, y sin ningún temor a esa experiencia de la muerte, prepararnos para gozar de la vida eterna. Cristo resucitó. Nosotros, que por el bautismo nos hemos asemejado a Él, nos dice Pablo, también vamos a resucitar. Y el Señor hoy nos lo recuerda: vamos a resucitar. Y al resucitar seremos como ángeles, hijos de Dios.
Por lo tanto, allí en el reino de Dios nadie se casará. Es decir, nuestra vida será totalmente diferente a la vida que tenemos mientras somos peregrinos aquí en la tierra. El punto central de nuestra fe es la resurrección. Por eso vale la pena que toda nuestra vida sea un permanente signo de resurrección, o sea, que todo cuanto hacemos o dejamos de hacer, decimos o dejamos de decir, siempre sea un signo de fe en la resurrección que nos permitirá entonces gozar para siempre de la presencia de Dios o lejos de Él, según haya sido nuestra respuesta a lo largo de la vida. Pidámosle a la Santísima Virgen María, nuestra Madre y Auxiliadora, ella quien siempre estuvo atenta para hacer la voluntad de Dios, quien tuvo total confianza en Él y aceptó la colaboración en el plan de salvación, siendo la Madre del Hijo de Dios, ella nos siga acompañando e interceda por nosotros para que crezcamos en la fe y en la vida testimonial. Oremos. Querida Virgen Santísima, protectora y Madre de todos, toma a tu cargo a los bebés por nacer, que su dignidad de seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, sea valorada, apreciada, amada y respetada. Otorga a los corazones de todas las madres un especial y generoso amor por sus hijos que aún no han nacido, y ayúdales a comprender que toda vida es sagrada, puesto que es un don de Dios. Cambia los corazones de quienes lideran los gobiernos de las naciones, de los profesionales de la salud, de todos, para que animados por ti nos comprometamos con el don de la vida e impidamos la matanza de los no nacidos. Sé tú nuestra abogada ante el trono de Dios, querida y bendita Virgen María, Madre y Auxiliadora nuestra. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.